tuwayatañ kalusunañ achaja wasichikanok taskuay paweki rahia mususunuria tuasha hera anok tutkalu musia ashaja sunañ supura hanañ shia atuha ota aka apriañeki ruhutu eresuntirañ atuha. La investigación se desarrolló en la zona urbana del municipio de Uribia, norte de La Guajira, región semidesértica de población mayoritariamente guayú, reconocida como capital indígena de Colombia en dos instituciones educativas, Alfonso López Pumarejo, ubicada en el barrio Colombia, zona céntrica, y Julia Sierra y Guarán, ubicado en el barrio Etnia Guayú. Ambos cuentan con una población de más de 1.600 estudiantes que provienen en su mayoría de familias tradicionales guayú de estratos 1 y 2, conformadas por los miembros del clan que habitan en un mismo lugar llamado rancho o ranchería si es la zona rural. También existen pequeños grupos de estudiantes de otras regiones del país y vecinos oriundos de Venezuela por ser una región fronteriza. Ambas instituciones son orientadas en el calendario A en los niveles de preescolar, básica y media académica, bajo el modelo de la pedagogía social, situando sus acciones con el fin de generar cambios positivos en la búsqueda de un ser integral, innovador, activo, participativo, humanista, creativo, democrático e investigador, capaz de cumplir con las exigencias de la sociedad gracias a una mentalidad crítica, planificadora, competente, emprendedora y productiva, que le garantice la incorporación al ámbito laboral, social, cultural y la trascendencia de la cosmovisión guayú en interacción con el mundo global. El primer análisis de las investigadoras se realizó a nivel individual y luego se socializó encontrando elementos en común en el aula 1 y 2 que evidenciaron falencias en el proceso lector y escritor, situación que impedía que la mayoría de los estudiantes alcanzaran un buen nivel de lectura crítica e inferencial. Al observar las debilidades de los grupos estudiados, se reflexionó sobre las habilidades necesarias para empezar a trabajar en la dificultad. Al hacer el análisis se comprendió que estas habilidades son indiscutiblemente las mismas que desarrollan un pensamiento crítico. Con relación a esto, Kurland 2003 destaca: la lectura crítica y el pensamiento crítico son técnicas que están estrechamente ligadas y se enriquecen y se complementan mutuamente, es decir, que se constituye un conocimiento bidireccional que se beneficia el uno del otro, razonamiento que amerita especial atención por parte del equipo investigador al tratarse de dos instituciones orientadas por la pedagogía social y a su vez desempeñarse en el área de la filosofía. Más adelante se analizan los bajos resultados evaluativos externos e internos obtenidos en los procesos académicos de la institución, acción que alertó nuevamente a los docentes al observar con precaución en las pruebas diagnósticas, comités de evaluación, reuniones de área y la lectura realizada en las aulas 1 y 2 como población intervenida grandes dificultades lectoras y escritoras, así como también en el manejo de las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, generando esto el bajo rendimiento académico en las diferentes áreas y pruebas externas, las cuales ubican a las instituciones en los niveles más bajos a nivel departamental y nacional. Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron como referencia las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, lineamientos curriculares, estándares de competencia, derechos básicos de aprendizaje y el documento 14 sobre las orientaciones de filosofía y las competencias evaluadas por el IFE, así como diferentes autores y tesis a nivel nacional e internacional que permitieron vislumbrar la forma en que se han abordado los diferentes procesos de enseñanza de la lectura y la escritura desde la reestructuración de sus prácticas pedagógicas, entre ellas el documento oficial Anacuaypa o Proyecto Educativo de la Nación Guayú, MEN 2019, creado en reconocimiento a la diversidad y mejora de la educación en las instituciones que se encuentran en el contexto indígena, el documento de educación propia por una experiencia de construcción colectiva en comunidades Guayú 2010, también se constituye en una oportunidad para aproximarse a la comprensión y práctica de la innoeducación y el fortalecimiento de las políticas que el MEN desde la interculturalidad plantea. Define además el perfil del maestro educador como un ente responsable del fortalecimiento y conservación de usos y costumbres de los estudiantes, a pesar de relacionarse con otras culturas.
De acuerdo con Paz y Puana 1987, es necesario fortalecer en las instituciones educativas el ejercicio de la lectura y la producción escrita, despertar en el joven la curiosidad de visibilizar su pensamiento y asimismo fundar espacios donde se encuentren fácilmente textos escritos que orienten hacia el saber ancestral y la cosmovisión filosófica de la gran nación wayú. Murillo 2015 y Gordillo 2017 proponen generar estrategias para el desarrollo del pensamiento en sus estudiantes y de esta manera mejorar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en el aula. Lo anterior se pudo evidenciar a través de la aplicación de sencillas rutinas de pensamiento con el fin de favorecer aprendizajes significativos, lo que produjo un nivel de mejora en el desempeño de los estudiantes y la reflexión permanente del equipo investigador. Rojas 2015 invita a reflexionar sobre la verdadera esencia del maestro de filosofía y la importancia de las estrategias que diseña y utiliza en su práctica docente para orientar el buen desarrollo de las competencias para desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad dialógica. A través de esta investigación, las profesoras han querido responder cómo influyen las prácticas pedagógicas en la enseñanza de la lectura y la escritura en el desarrollo del pensamiento filosófico en un contexto intercultural. Objetivo general del trabajo: fundamentar el papel de la lectura crítica y la escritura para su fortalecimiento y la integración del saber ancestral con el conocimiento disciplinar en los estudiantes de la educación media en un contexto intercultural. Desarrollado con los siguientes objetivos específicos. Primer objetivo: identificar los niveles de competencia lectora de los estudiantes, lo cual se logró a través de la prueba diagnóstica realizada en ambas aulas, que reveló que solo un mínimo porcentaje de estudiantes presentaba buen desempeño en nivel crítico e inferencial. Segundo objetivo: implementar estrategias pedagógicas enfocadas en el mejoramiento de los procesos de lectura crítica y escritura, como fueron las planeaciones a partir del marco para la enseñanza de la comprensión, la aplicación de rutinas de pensamiento, la reestructuración del foro filosófico, el uso de las TIC, la producción de textos desde el contexto y las fichas argumentativas, además de la transformación de las docentes en sus prácticas de enseñanza sobre la lectura desde su propia realidad, ya que según López 2013, la promoción de la lectura en la escuela debe hacerse a partir de la experiencia personal, es decir, quien promocione lectura, quien sea mediador entre el texto y el lector en estos espacios debe ser alguien que tenga una experiencia enriquecedora con la que pueda contagiar a sus estudiantes. Tercer objetivo: reflexionar sobre las estrategias desarrolladas en el aula y su impacto en el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Desde los ciclos de reflexión, de acuerdo con los aportes del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, Richard y Perkin 2005, afirman que la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento implican una visión más cercana a las funciones más elevadas del pensamiento, citado por Salmon 2009, reiterando la necesidad de reflexionar y replantear las prácticas pedagógicas utilizadas desde el área de filosofía en ambas instituciones, partiendo de los conocimientos previos y los elementos del contexto para construir un aprendizaje significativo de la lectura y la escritura, además de la oralidad. Cuarto objetivo: valorar la cosmovisión wayú en su interacción con otras culturas y el conocimiento disciplinar, es decir, que aquí se integran los saberes partiendo de la escritura y la oralidad en el manejo del lenguaje, a lo que Vygotsky 1991 afirma que el lenguaje es la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento, influyendo de manera fundamental en el razonamiento y el desarrollo de las operaciones mentales. De esta manera, su teoría llevó a las docentes a favorecer en el aula la interacción social, la interculturalidad, el rescate y el valor de la lengua materna al hablar con los estudiantes, orientándolos a utilizar el lenguaje oral y escrito para expresar aquello que aprenden desde cada cultura. En este sentido, Delia Lerner, 1996, para formar lectores autónomos no basta con modificar los contenidos de la enseñanza. Es necesario además generar un conjunto de condiciones didácticas que orienten al estudiante a asumir su papel como lector y de esta manera fortalecer sus competencias comunicativas. Es así como las docentes reflexionan sobre las estrategias utilizadas hasta el momento, planeando, implementando, evaluando y reflexionando sobre las actividades propuestas con base en la enseñanza para la comprensión, el proyecto cero y la integración del contexto.
Kaufman 2010 afirma que se aprende a leer leyendo y se aprende a leer escribiendo, mientras que Emilia Ferreiro 1986 asevera que la escritura es un sistema de representación cuyo vínculo con el lenguaje oral es mucho más complejo de lo que muchos creen. De ahí la importancia de rescatar la lengua materna de los estudiantes dentro del aula. Guzmán 2016 plantea que la escritura es un sistema de representación que permite la expresión, la comunicación y la construcción de conocimientos, favoreciendo el manejo de diferentes clases de textos según su contenido y propósito. Por consiguiente, su relación con la lectura se inicia mucho antes de poder codificar las letras. Al respecto, Isabel Solé 1992 afirma que leer no es solo decodificar, es ir más allá, es dialogar con el texto, por lo que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, es decir, la lectura adquiere un nuevo estatus como proceso fundamental para el ser humano. Cabe anotar que a través de autores como Emilia Ferreiro, Joseph Jolivet, Delia Leitner, entre otros, logramos establecer que para mejorar los niveles de comprensión de lectura se deben practicar algunos principios, entre los que dar prioridad al lenguaje materno de los estudiantes sería el primer paso para construir aprendizajes significativos y fortalecer la competencia lectora y escritora en un aula intercultural. Asimismo, se recomienda ofrecer al estudiante variedad de material de lectura, motivarlo en su hábito lector y aprovechar la mayor cantidad de textos o material impreso para fortalecer su ejercicio crítico, reflexivo, creativo e interpretativo del pensamiento, teniendo presente que no hay lectura sin textos y que leyendo es que se aprende a leer. UNESCO 1993. En cuanto al desarrollo del pensamiento y su visibilidad, Richard 2014, es necesario generar mayor motivación en los niños para así lograr que ellos expresen con mayor facilidad lo que va comprendiendo, y es dar alternativas para que puedan analizar, profundizar y reflexionar con respecto a un tema, dando pie a la planificación de nuevas actividades motivadoras para los estudiantes. Ángela Salmon 2009 define las rutinas de pensamiento como estrategias metacognitivas fáciles de aplicar por el maestro para estimular en el estudiante los procesos de pensar, preguntar, relacionar, argumentar, justificar, profundizar, cuestionar, en fin, generar pensamiento filosófico en el estudiante, lo que el MEN 1997 denomina enseñanza para la verdadera comprensión, como un modelo que utilizamos todos cuando construimos. Para obtener los datos acerca de lo estudiado, fueron necesarios diferentes instrumentos de recolección de información. Una vez ésta se inicia, se analizan los resultados y se empieza con la sistematización de datos en ambas aulas, registrando lo que sucede desde que inició el proceso de mediación en busca del fortalecimiento de las deficiencias, estableciendo que la problemática encontrada no es responsabilidad 100% del estudiante, es consecuencia de la falta de claridad en el modelo pedagógico institucional y en el proceso de enseñanza por parte de las docentes investigadoras, sumado a la desarticulación con el contexto y los saberes previos del estudiante, reflejado en una creciente vergüenza étnica. Toda la información que se alcanza a recoger es estudiada y registrada a través de las dimensiones de enseñanza, aprendizaje y pensamiento durante el lapso metodológico de la investigación-acción, que según Parra 2002 es experimentar practicando, probar estrategias en la práctica comprobando los puntos conflictivos que existen en la clase. Así, es la reflexión en la acción. A continuación, se dio paso a la triangulación de datos y al análisis de los resultados obtenidos con enfoque cualitativo, posterior a la implementación de la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la lectura y la escritura en los estudiantes de la media de las instituciones intervenidas, al tenerse en cuenta las individualidades, necesidades, intereses y contexto de los estudiantes, que según Tejedor 1986, la investigación cualitativa requiere de una metodología sensible a las diferencias, a los procesos singulares y anómalos, a los acontecimientos y significados latentes. Alcance descriptivo,
por la posibilidad de conocer a fondo las particularidades del objeto estudiado, en este caso la práctica pedagógica, que busca además ser transformada. Es además exploratorio por tratarse de un tema poco estudiado. A partir de esto, los docentes establecieron las técnicas de recolección de información que le permitieron la sistematización para su respectivo análisis a través de los ciclos de reflexión e intervención, en los cuales se dio paso a la construcción de saber pedagógico según Kemis y McTaggart, 1988. A través de los ciclos de reflexión se encontraron grandes falencias de la teoría a la realidad. No existían parámetros definidos, lo que se manifestaba en una falta de claridad al diseñar, planear, aplicar y evaluar las estrategias para el fortalecimiento de la lectura y la escritura, lo que dio pie a direccionar la enseñanza desde la reestructuración de las planeaciones. En la subcategoría de implementación se hizo énfasis en la transformación de la gestión de la clase con metodología metacognitiva, participativa y vivencial, despertando en el estudiante interés y sentido de pertenencia por sus saberes ancestrales. Como tercera subcategoría está la evaluación tan importante, porque a través de ella los estudiantes aprendieron a cuestionarse, examinarse a sí mismos y a los demás elementos y sujetos del proceso. Las docentes, por su parte, comprendieron que la evaluación debe hacerse en forma permanente, sistemática, formativa y bidireccional. Hasta este momento, la práctica pedagógica de las docentes investigadoras ha logrado transformarse desde la planeación hasta las estrategias que se implementan para desarrollar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, teniendo en cuenta los perfiles, intereses, estilos de aprendizaje y contexto de los estudiantes del aula 1 y 2. La transformación es evidente y constante, con el fin de optimizar los procesos desarrollados en el aula, capaz de generar desarrollo de pensamiento filosófico con un factor importante, la participación y la opinión de los estudiantes en cada uno de los momentos del proceso educativo, un instrumento que ha permitido a las docentes llevar transformación a su práctica pedagógica es la rúbrica de evaluación docente, en la que el estudiante valora el quehacer de su maestra y le permite a él identificar los factores en los cuales existe dificultad para así mejorarlos. La evaluación se desarrolla integral, cualitativa y formativa, como lo expresa Álvarez 2001. Evaluamos para conocer cuando corregimos constructivamente, solidariamente con quien se aprende, no para confirmar ignorancias, descalificar olvidos, penalizar aprendizajes adquiridos. A partir del análisis de las categorías pensamiento que se desarrolló teniendo en cuenta los formatos de planeación, los diarios de campo, las rutinas de pensamiento y las guías de lectura, se puede evidenciar algunos avances y cambios en la concepción del pensamiento de las docentes investigadoras y el desarrollo del pensamiento filosófico en los estudiantes. En la categoría de pensamiento se desglosó en la subcategoría de pensamiento ancestral y pensamiento filosófico. En la primera, las docentes investigadoras comprendieron la importancia de incluir los saberes ancestrales en la planeación e implementación de unidades de comprensión. Temas como la espiritualidad, la cosmovisión, la literatura, el derecho, la simbología y la importancia de la palabra en el pueblo wayuu han sido integrados en la malla curricular de filosofía. Al iniciar el desarrollo de la clase se plantean preguntas de análisis teniendo en cuenta la meta de comprensión y los conocimientos previos, culturales y ancestrales de los estudiantes. Se escriben textos y realizan guías de comprensión lectora sobre obras y mitología wayuu, dándolas a conocer a través de las TIC. Sus investigaciones, lecturas, entrevistas, producción textual, elaboración de videos, ponencias, sistematización, socialización, terminan subidas en la plataforma de los trabajos realizados. Los estudiantes han empezado a valorar los usos y costumbres y literatura wayuu con aplicaciones a la realidad actual, fortaleciendo de paso las competencias comunicativas y la identidad cultural. Gracias a la clase de filosofía, los estudiantes pudimos comprender la importancia de la lectura y la escritura para el desarrollo de nuestro pensamiento. Además de ello, comprendimos la importancia y la riqueza de nuestra cultura.